Me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente. Dios me llama, Dios me llama. Dios me llama, que me infate que acá es que No llores, mija. no llores. No, tranquila, No mija. llores, no llores. ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Sí? Paz y bien en Cristo Jesús, queridos hermanos y hermanas. Los saluda a su hermano, Padre Francisco Estrada Sandoval. Quiero compartir con ustedes el mensaje de nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, para la 8ª Jornada Mundial de los Pobres. Quisiera pedirles que con la ayuda del Espíritu Santo pudiéramos abrir nuestro corazón y nuestra mente para este mensaje tan importante, para esta jornada que nos puede transformar la vida, que nos acerca mucho más al corazón de Jesús. Según aquello de San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, en la carta a los Efesios. Y nosotros, con la gracia del Espíritu Santo, indignamente, por la infinita misericordia de Dios, queremos ser una pequeña prolongación del corazón de Cristo Jesús. Y sobre todo también en el marco de nuestra Fundación Alianza Únete Haciendo el Bien, Juntos Podemos. Les pido pues la atención para este mensaje tan importante de nuestro Santísimo Padre, que ojalá podamos entresacar algunas frases, lo que nos llame la atención y poderlo reflexionar para crecer en nuestra vida como discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 8ª Jornada Mundial de los Pobres. La oración del pobre sube hasta Dios. Está tomado del libro del Siráside, capítulo 21, versículo 5. Queridos hermanos y hermanas, la oración del pobre sube hasta Dios. En el año dedicado a la oración, con vistas al jubileo ordinario del 2025, esta expresión de la sabiduría bíblica es muy propia para prepararnos a la 8ª Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este 17 de noviembre. La esperanza cristiana abraza también la certeza de que nuestra oración llega hasta la presencia de Dios, pero no cualquier oración, la oración del pobre. Reflexionemos sobre esta palabra y leámosla en los rostros y en las historias de los pobres que encontramos en nuestras jornadas, de modo que la oración sea camino para entrar en comunión con ellos y compartir su sufrimiento. El libro del Eclesiástico al que nos referimos no es muy conocido y merece ser descubierto por la riqueza de temas que afronta, sobre todo cuando se refiere a la relación del hombre con Dios y con el mundo. Su autor, Ben Sirá, es un maestro, un escriba de Jerusalén que escribe probablemente en el siglo II a.C. Es un hombre sabio, arraigado en la tradición de Israel, que enseña sobre varios ámbitos de la vida humana, del trabajo a la familia, de la vida en sociedad, a la educación de los jóvenes. Presta atención a los temas relacionados con la fe en Dios y con la observancia de la ley. Afronta los problemas arduos de la libertad, del mal y de la justicia divina, que también hoy son de gran actualidad para nosotros. Ben Sirá, inspirado por el Espíritu Santo, quiere transmitir a todos el camino a seguir para una vida sabia y digna de ser vivida ante Dios y ante los hermanos. Uno de los temas a los que este autor sagrado dedica mayor espacio es la oración. Lo hace con mucho ímpetu, porque da voz a su propia experiencia personal. En efecto, ningún escrito sobre la oración podría ser eficaz y fecundo si no partiera de quien cada día está en la presencia de Dios y escucha su palabra. Ben Sirá declara haber buscado la sabiduría desde la juventud. En mi juventud, antes de andar por el mundo,
busqué abiertamente la sabiduría en la oración. En su recorrido descubre una de las realidades fundamentales de la revelación, es decir, el hecho de que los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Cito esta expresión del Santo Padre. En su recorrido, refiriéndose a Ben Sira, descubre una de las realidades fundamentales de la revelación, es decir, el hecho de que los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. De tal manera que ante su sufrimiento Dios está impaciente hasta no haberles hecho justicia, hasta extirpar la multitud de los prepotentes y quebrar el cetro de los injustos, hasta retribuir a cada hombre según sus acciones, remunerando las obras de los hombres según sus intenciones. Dios conoce los sufrimientos de sus hijos porque es un Padre atento y solícito hacia todos. Como Padre, cuida de los que más necesitan, los pobres, los marginados, los que sufren, los olvidados. Pero nadie está excluido de su corazón, ya que ante Él todos somos pobres y necesitados. Todos somos mendigos, porque sin Dios no seríamos nada. Tampoco tendríamos vida si Dios no nos la hubiera dado. Y sin embargo, ¿cuántas veces vivimos como si fuéramos los dueños de la vida o como si tuviéramos que conquistarla? La mentalidad mundana exige convertirse en alguien, tener prestigio a pesar de todo y de todos, rompiendo reglas sociales con tal de llegar a ganar riqueza. ¡Qué triste ilusión! La felicidad no se adquiere pisoteando el derecho y la dignidad de los demás. La violencia provocada por las guerras muestra con evidencia cuánta arrogancia mueve a quienes se consideran poderosos ante los hombres, mientras son miserables a los ojos de Dios. Es una expresión muy fuerte del Santo Padre que quisiera repetir. La violencia provocada por las guerras muestra con evidencia cuánta arrogancia mueve a quienes se consideran poderosos ante los hombres, mientras son miserables a los ojos de Dios. ¿Cuántos nuevos pobres producen esta mala política hecha con las armas? ¿Cuántas víctimas inocentes? Pero no podemos retroceder. Los discípulos del Señor saben que cada uno de estos pequeños lleva impreso el rostro del Hijo de Dios, y a cada uno debe llegarles nuestra solidaridad y el signo de la caridad cristiana, otra expresión que me gusta mucho del Santo Padre. ¿Cuántos nuevos pobres producen esta mala política hecha con las armas? ¿Cuántas víctimas inocentes? Pero no podemos retroceder. Los discípulos del Señor saben que cada uno de estos pequeños lleva impreso el rostro de los hijos de Dios, y a cada uno debe llegarles nuestra solidaridad y el signo de la caridad cristiana. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Cada cristiano y cada comunidad estamos llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. En este año dedicado a la oración, necesitamos hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos. Repito también esta expresión. Recordemos que estamos en el año dedicado a la oración. En este año dedicado a la oración, necesitamos hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos. Es un desafío que debemos acoger y una acción pastoral que necesita ser alimentada. De hecho, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual.
La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. Me gusta mucho también esto que dice el Santo Padre, que le podemos ofrecer a los pobres. La inmensa mayoría de los pobres, repito, tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. De hecho, este es uno de los objetivos, es uno de los objetivos sociales de nuestra Fundación Alianza Únete, la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Todo esto requiere un corazón humilde. Veámonos qué es lo que se requiere para que se pueda realizar lo que el Santo Padre nos está pidiendo hasta ahora. Todo esto requiere un corazón humilde que tenga la valentía de convertirse en mendigo. Un corazón dispuesto a reconocerse pobre y necesitado. En efecto, existe una correspondencia entre pobreza, humildad y confianza. El verdadero pobre es el humilde, como afirmaba el santo obispo Agustín. El pobre no tiene de qué enorgullecerse. El rico tiene contra qué luchar. Escúchame pues, sé verdadero pobre, sé piadoso, sé humilde. Hasta aquí la citación que hace el Santo Padre de San Agustín. Y continúa el Papa. El humilde no tiene nada de qué presumir y nada pretende. Sabe que no puede contar consigo mismo, pero cree firmemente que puede apelarse al amor misericordioso de Dios, ante el cual está como el hijo pródigo que vuelve a casa arrepentido para recibir el abrazo del Padre. El pobre, no teniendo nada en que apoyarse, recibe la fuerza de Dios y en Él pone toda su confianza. De hecho, la humildad genera la confianza de que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará sin respuesta. Esto último que el Santo Padre dice es en realidad una definición preciosa de lo que es la fe. Muchas veces nos preguntaremos ¿qué es la fe? O la gente dice tengo mucha fe en Dios, mucha fe en Dios. Pero veamos qué es la fe. La fe que es creer y que genera la confianza. En lo personal veo fe, creer y confianza como sinónimos de esta misma actitud de nosotros hacia Dios. Repito lo que el Papa dice. El pobre, no teniendo nada en que apoyarse, o sea, reconoce que no tiene nada en que apoyarse, de ahí surge la fe, de ahí surge el creer, de ahí surge la confianza. El pobre, no teniendo nada en que apoyarse, recibe fuerza de Dios y en Él pone su confianza. De hecho, la humildad genera la confianza de que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará sin respuesta. Y aquí permítanme, como siempre, alimentar esta reflexión o esta lectura del mensaje en la que estoy del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres, en la que estoy haciendo unas breves reflexiones precisamente en la espiritualidad de Madre Inés. La fe y el creer se traducen en confianza. A los pobres que habitan en nuestras ciudades y forman parte de nuestras comunidades les digo, no pierdan esta certeza. Dios está atento a cada uno de ustedes y está a su lado. Creo que esta sería una de las acciones pastorales muy hermosas que pudiéramos hacer. Para que, claro, no nada más decirlo de palabras, sino ir a hacerlo sentir a los pobres. Dios está atento a cada uno de ustedes y está a su lado. No los olvida ni podría hacerlo nunca. No los olvida a los pobres Dios ni podría hacerlo nunca. Todos hemos tenido la experiencia de una oración
que parece quedar sin respuesta. A veces pedimos ser liberados de una miseria que nos hace sufrir y nos humilla, y puede parecer que Dios no escucha nuestra invocación, pero el silencio de Dios no es distracción de nuestros sufrimientos, más bien custodia una palabra que pide ser escuchada con confianza, abandonándonos a Él y a su voluntad, abandonándonos a Él y a su voluntad. Y como siempre, pues desde luego, esto es inspiración del Evangelio, y los santos viven en el Evangelio. Los santos, como dice el Papa Benedicto, son una prolongación del Evangelio, son una traducción del Evangelio a la vida. Y como comenté, la fe, creer, se traduce para Madre Inés en confianza, y se traduce también precisamente en abandono en las manos de Dios para hacer su voluntad. Y sigue el Santo Padre. Es de nuevo Siráside quien lo atestigua, y cita aquí, comienza una citación del Siráside: la sentencia divina no se hace esperar en favor del pobre. Cierro comillas. De la palabra pobreza, por tanto, puede brotar el canto de la más genuina esperanza. Miren qué expresiones tan hermosas de nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. De la palabra pobreza, por tanto, puede brotar el canto de la más genuina esperanza. Recordemos que cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, aquí viene una parte muy importante de advertencia que nos hace nuestro Santísimo Padre. Recordemos que cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Aquí el Santo Padre se está citando a él mismo en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y quisiera volver a repetir esta citación del Santo Padre, pero que es una advertencia. ¿Por qué razón no se hace el bien? ¿Por qué razón a veces somos tan indiferentes en hacer el bien? Pues dice el Santo Padre: recordemos que cuando la vida interior se clausura en nuestros propios intereses, es decir, cuando nos hacemos más egoístas, pues en otras palabras, es decir, me veo nada más a mí mismo, nada más son mis intereses, nada más son mis sufrimientos, nada más son mis sentimientos, nada más es lo que a mí me acontece, nada más son mis gustos, nada más es mi vida, o sea, soy yo, egoísmo, ¿verdad? Egoísmo. Recordemos que la palabra egoísmo viene de ego, que es yo, el pronombre personal de la primera persona del singular, en latín yo, egoísmo, yo mismo, ¿verdad? Eso es cuando la vida se clausura, es decir, se cierra en los propios intereses. Entonces las consecuencias catastróficas son, dice el Santo Padre, ya no hay espacio para los demás. Claro, porque yo mismo, otra expresión que dice el Santo Padre, soy autorreferencial, o sea, yo soy la referencia de todo. Yo soy el centro del universo, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, y sobre todo la voz de Dios que viene desde el corazón de los pobres. Como recordemos que le dice Yahvé a Moisés: he escuchado el lamento del pueblo, he escuchado el lamento de mi pueblo. Ya no se escucha la voz de Dios, ya no se agota ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien, el entusiasmo por hacer el bien. Fíjense nada más, necesitamos no solo hacer el bien, sino que haya entusiasmo, alegría, ánimo, emoción por hacer el bien. Y por lo tanto, dice el Santo Padre, esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Y continúa el Santo Padre: la Jornada Mundial de los Pobres es ya una cita obligada
para toda la comunidad eclesial, o sea, para toda la iglesia. Es una oportunidad pastoral que no hay que subestimar, porque incita a todos los creyentes a escuchar la oración de los pobres, tomando conciencia de su presencia y su necesidad. Es una ocasión propicia para llevar a cabo iniciativas que ayuden concretamente a los pobres. Repito, es una ocasión propicia, es una ocasión favorable, es una gran oportunidad para llevar a cabo iniciativas que ayuden concretamente a los pobres y también para reconocer y apoyar a tantos voluntarios que se dedican con pasión a los más necesitados. Es decir, si a lo mejor no puedo estar yo en primera fila, ¿verdad?, haciendo acciones a favor de los pobres, pero entonces sí puedo apoyar a los voluntarios, puedo apoyar las acciones, o sea, indirectamente puedo hacer el bien. Debemos agradecer al Señor por las personas que se ponen a disposición para escuchar y sostener a los más pobres. Esto no es una acción concreta, pero hacerlo. Debemos agradecer al Señor por las personas que se ponen a disposición para escuchar y sostener a los más pobres. Son sacerdotes, personas consagradas, laicos y laicas que con su testimonio dan voz a la respuesta de Dios, a la oración de quienes se dirigen a Él, El silencio, por tanto, se rompe. Fíjense qué expresión tan hermosa esta que viene aquí. El silencio, por tanto, se rompe cada vez que un hermano en necesidad es acogido y abrazado. Los pobres tienen todavía mucho más que enseñar, porque en una cultura que ha puesto la riqueza en primer lugar y que con frecuencia sacrifica la dignidad de las personas sobre el altar de los bienes materiales, ellos reman contracorriente, poniendo de manifiesto que lo esencial en la vida es otra cosa. Lo esencial en la vida es otra cosa. Y hermanos, a veces decimos que no podemos, no tenemos para ayudar a los pobres, pero si hiciéramos una evaluación de nuestras cuentas, ¿verdad? Si pudiéramos administrar, por eso somos administradores, no somos dueños de los bienes materiales. Si tenemos bienes materiales es porque queremos ser, o mejor dicho, porque el Padre Celestial nos permite ser una prolongación de su divina providencia para sus hijos e hijas, los más pobres. Pero les digo, si hiciéramos una evaluación de nuestros gastos y viéramos en tantas cosas superfluas que gastamos, ¿verdad? Hoy fui a la farmacia y andaba buscando un medicamento y me encontré en un departamento grandísimo, en una farmacia donde se venden cartones de cerveza de todas las marcas. Y dije, a ver cuánto cuesta un cartón de cerveza, aproximadamente $30, más los impuestos, porque aquí te ponen el precio y luego te cobran el impuesto. Y me quedé yo sorprendido, ¿verdad? Y bueno, a veces ve uno que cuando son las celebraciones en las casas y los cumpleaños y todo eso, llegan con sus cartones de cerveza. Eso por decir una cosa, pero luego todo lo que gastamos en muchas otras cosas bien superfluas que no son necesarias. Entonces, poner de manifiesto que lo esencial en la vida es otra cosa. La oración, por tanto, halla la confirmación de su propia autenticidad en la caridad que se hace encuentro y cercanía. Otra expresión hermosísima del Papa Francisco. Veamos lo que el Santo Padre dice. Yo no sé por qué los católicos lo critican. No me puedo explicar por qué los católicos, inclusive hasta obispos y alguno que otro cardenal. O sea, ¿dónde están las herejías que dice el Santo Padre? ¿Dónde están? No sé. La oración, por tanto, halla la confirmación de su propia autenticidad. O sea, una oración auténtica, en otras palabras, es que la caridad se traduce en encuentro y cercanía. Esa es la auténtica oración. Bueno, si la oración no se traduce en un actuar concreto, es vana. De hecho, la fe sin obras está muerta.
De hecho, la fe sin obras está muerta. Sin embargo, la caridad sin oración corre el riesgo de convertirse en filantropía, que pronto se agota. Sin la oración diaria, vivida con fidelidad, nuestra actividad se vacía, pierde el alma profunda, se reduce a un simple activismo. Esto último es una citación que es el Santo Padre del Papa Benedicto. Debemos evitar esta tentación y estar siempre alertas con la fuerza y la perseverancia que provienen del Espíritu Santo, que es el dador de vida, como le decimos en el credo, especialmente los domingos, Señor y dador de vida. En este contexto es hermoso recordar el testimonio que nos ha dejado la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que dio la vida por los pobres. La santa repetía continuamente que era la oración el lugar de donde sacaba fuerza y fe para su misión de servicio a los últimos. El 26 de octubre de 1985, cuando habló a la Asamblea General de la ONU, mostrando a todos el rosario que llevaba siempre en mano, dijo, en esta citación que hace el Papa de la Madre Teresa de Calcuta, yo solo soy una pobre monja que reza. Rezando, Jesús pone su amor en mi corazón y yo salgo a entregarlo a todos los pobres que encuentro en mi camino. Recen también ustedes. Recen y se darán cuenta de los pobres que tienen a su lado. Recen, dice la Madre Teresa de Calcuta, y se darán cuenta de los pobres que tienen a su lado. Quizá en la misma planta de tus casas, quizá incluso en sus hogares hay alguien que espera su amor. Recen y los ojos se les abrirán y el corazón se les llenará de amor. Hasta aquí la citación que hace el Papa de la Madre Teresa de Calcuta en su discurso a las Naciones Unidas. Y continúa el Papa. ¿Y cómo no recordar aquí, en la ciudad de Roma, a San Benito José Labre, cuyo cuerpo reposa y es venerado en la iglesia parroquial de Santa María ai Monti? Peregrino de Francia a Roma, rechazado en muchos monasterios, me identifico mucho con no sabía yo de la existencia de este santo y ahora que estaba estudiando el mensaje del Santo Padre de ayer a hoy, y cuando leí esto dije, wow, ¿cómo nunca me di cuenta yo que este santo estaba en Roma y estaban sus restos mortales? Que el Señor me concede la gracia de ir luego a Roma, quisiera el año que entra, pero creo que no va a ser posible, pues, por la economía y por otras cuestiones, pero es lo de menos para vivir el año santo, ¿verdad? Para pasar por la puerta santa. Pero si Dios me concede ir, si no, desde aquí le pido a este santo, ¿verdad?, que interceda por mí, ¿verdad? Me identifico con él. San Benito José Labre, ¿verdad?, desde su peregrinación de Francia a Roma, rechazado en muchos monasterios, transcurrió los últimos años de su vida pobre entre los pobres, permaneciendo horas y horas en oración ante el Santísimo Sacramento, con el rosario, recitando el breviario, es decir, la liturgia de la liturgia de las horas. Y aquí hago un paréntesis breve. Últimamente se promueven muchas novenas, muchísimas novenas a San quién sabe quién, ¿verdad? Pues mejor hay que promover el rezo de la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia. No le sé que no hacemos ninguna novena a San quién sabe quién. Mejor el rezo de la liturgia de las horas, recitando el breviario, que es la liturgia de las horas, leyendo el Nuevo Testamento y la imitación de Cristo. La imitación de Cristo es un librito que es lo esencial para un discípulo. Al no tener siquiera una pequeña habitación donde alojarse, solía dormir en un rincón de las ruinas del Coliseo, como vagabundo de Dios, o sea, como un homeless de Dios, dirían aquí en los United, haciendo de su existencia una oración incesante que subía hasta Él. Le damos gracias al Santo Padre que nos traiga estos testimonios tan hermosos. Y continúa el Papa.
En camino hacia el Año Santo, recordemos que el próximo año, ya estamos casi a punto de que el Santo Padre abra la Puerta Santa en Roma. En camino hacia el Año Santo, exhorto a cada uno a hacerse peregrino de la esperanza, ofreciendo signos concretos para un futuro mejor. No nos olvidemos de cuidar los pequeños detalles del amor. Saber detenerse. Pero los pequeños detalles del amor son estos: saber detenerse, acercarse, dar un poco de atención, una sonrisa, una caricia, una palabra de consuelo. Estos gestos no se improvisan, requieren más bien una fidelidad cotidiana, casi siempre escondida y silenciosa, pero fortalecida con la oración. En este tiempo en que el canto de esperanza parece ceder el puesto al encuentro de las armas, al grito de tantos inocentes heridos y al silencio de las innumerables víctimas de la guerra, de las guerras, dirijámonos a Dios pidiéndole la paz. Somos pobres de paz. Alcemos las manos para acogerla como un don precioso y al mismo tiempo comprometámonos por restablecerla en el día a día. Y aquí pues hay otra iniciativa, otro desafío que nos lanza el Santo Padre, el Espíritu Santo a través del Santo Padre, ¿verdad? En este punto de la paz tan importante: hacer el bien, la paz, la fraternidad, la ecología, la oración. Estamos llamados en toda circunstancia a ser amigos de los pobres, siguiendo las huellas de Jesús, que fue el primero en hacerse solidario con los últimos. Que nos sostenga en este camino la Santa Madre de Dios, María Santísima, que apareciéndose en Bad News nos dejó un mensaje que no debemos olvidar: soy la Virgen de los pobres. A ella, a quien Dios ha mirado por ser humilde, a ella a quien Dios ha mirado por su humilde pobreza, obrando maravillas en virtud de su obediencia, confiamos nuestra oración, convencidos de que Dios subirá hasta el cielo. Voy a repetir, A ella, a la Santísima Virgen, nuestra Madre Santísima, a quien Dios ha mirado por su humilde pobreza, obrando maravillas en virtud de su obediencia, confiamos nuestra oración, convencidos de que subirá hasta el cielo y será escuchada. Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2024, el día de San Antonio de Padua, a quien tengo una especial devoción. Pues aquí le menciona: memoria de San Antonio de Padua, patrón de los pobres. Y nada más dice el Papa ahí, Francisco, ¿verdad? Bien, hermanos, pues entonces ojalá que podamos alimentarnos no solamente en esta Jornada Mundial de los Pobres y exclusivamente este día, domingo 17 de noviembre de 2024, sino que nos sirva de programa de vida para los pobres. Y pues tenemos tantas iniciativas, hay tantas obras en las diócesis, en las parroquias, en el mundo, ¿verdad? Pero sobre todo que lo hagamos en el Espíritu de Cristo Jesús, iluminados por el Espíritu Santo, para que no sea mera filantropía, mera acción social, aunque necesitamos de las instancias que se necesitan, ¿verdad? Como los canales para hacer el bien. Nosotros tenemos nuestra pequeña fundación, Alianza Únete Haciendo el Bien, y quiero decirles pues que ya no tenemos sillas de ruedas ni nada allá en nuestra pequeña oficina en Santa Fe de la Laguna para nuestros hermanos purépechas, porque como les he platicado, se ha complicado mucho el enviar sillas, muletas, andaderas para México, ¿verdad? No por el gobierno de los Estados Unidos, sino por las políticas del gobierno de México, ¿verdad? Y sale muy costoso. Entonces no hicimos la rifa de la imagen de la Santísima Virgen. La vamos a hacer, dejen ver la fecha, ¿verdad? Y ahora sí, ya sin falta, la vamos a hacer primeramente Dios el domingo
Primero. El domingo 30, perdón, el domingo, el domingo 1 de diciembre, en la misa de las 12 de mediodía, en la parroquia de Holy Angels, de los Santos Ángeles. Ya les voy a hacer yo llamadas a muchos de ustedes, porque mucha gente no me ha preguntado nada, más muy poquitos, ¿verdad? Entonces, el boleto de la rifa de la imagen de la Virgen de San Juan, que es una Virgen de bulto, de tamaño original, ¿verdad? Pues necesitamos reunir fondos para poder enviar estas ayudas a México. Nosotros no tenemos, de hecho, como les comentaba cuando se hace la rifa, no hemos pedido dinero, absolutamente no hemos pedido dinero, ¿verdad? Han sido pocas personas las que de su iniciativa nos han dado algún aporte económico con todo su corazón, como la viejecita del Evangelio, ¿verdad? Nosotros somos voluntarios los que estamos en esta fundación, y entonces la rifa se hace el 1 de diciembre. Voy a tomar un video, pero sí les invito pues para que nos ayuden. Únete haciendo el bien, por eso se llama alianza, para hacer una alianza. Recordemos que la alianza hace referencia a la Eucaristía, y la Eucaristía es comunión, ¿verdad? Es compartir el cuerpo de Cristo, no solo sacramentalmente, bueno, lo recibimos sacramentalmente para compartir el cuerpo de Cristo, para hacer presente a Cristo, especialmente entre los más necesitados. No nos perdamos la oportunidad, hermanos y hermanas, de hacer el bien. Recordemos que nuestro lema, haciendo el bien, lo tomamos precisamente como una especie de obediencia a lo que Madre Inés nos dice, ¿verdad?, tantas veces en sus escritos, que el discípulo misionero, el misionero, quiere pasar en su vida como Jesús, haciendo el bien. Y a su vez ella hace referencia a lo que San Pedro dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, donde dice que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y curando todo tipo de enfermedades y dolencias. Como les digo, el boleto tiene una donación de $20, es muy poco, no es mucho, ¿verdad? Y pues ya me dedicaré estos días a hacer llamadas. Pues muchísimas gracias. Le damos gracias al Santo Padre, nuestro querido dulce Cristo de la tierra, por este mensaje tan delicioso que queremos asumir como proyecto de vida, recordando que también queremos hacer nuestro proyecto de vida, el proyecto de vida misionero de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, si no me equivoco, en el capítulo 4, en la homilía de la sinagoga, era cuando toma el volumen del profeta, parece que es el profeta Isaías, y entonces lee lo que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Queremos hacer nuestro ese proyecto de vida misionero. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para evangelizar a los pobres. Alianza, únete haciendo el bien. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro. El Señor les dé la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca. Alianza, únete haciendo el bien. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Ven a mi casa y amor encontrarás. Ven a mi casa y amor encontrarás.